Quiero saludarte en este día viernes 18 de junio y con gratitud en mi corazón porque tenemos esta nueva oportunidad de poder encontrarnos para compartir juntos palabra de Dios, para compartir en este momento, en el principio, con Dios. Y como ya sabes, nuestro punto de partida es el libro de Génesis, tratando de explorar aquellos comienzos de la humanidad, ese principio donde Dios trajo a la existencia este mundo maravilloso, un mundo perfecto, un mundo donde la armonía, donde los principios de Dios eran la prioridad. Pero también nuestro propósito y nuestro deseo es poder tener esa cercanía a Dios, es poder llegar a conocer a Dios por experiencia, es llegar a ese conocimiento de su voluntad, de sus propósitos para nuestra vida. Y tenemos que llegar a conocer a ese Dios, a ese Padre de amor, a aquel que te creó, pero conocerlo con una mente libre de prejuicios o de preconceptos adquiridos. Y es por ello que en ocasiones cometemos el error de leer la Biblia, de ver a Dios allí en las Escrituras, pero con un concepto de Dios ya preconcebido, con un Dios formado en nuestra mente por lo que nos han enseñado, quizás en nuestra familia o en alguna institución religiosa. Y yo te invito a que puedas tener tu mente abierta, sensible, dispuesta a poder ver quizás a un Dios un tanto diferente de lo que hoy lo conoces. Dios es un Dios maravilloso y en ocasiones nos sorprende. Como asimismo también tienes que estar preparado para que Dios a través de su palabra te confronte. Y ese es un Dios que muchas veces no queremos, y es por ello que acomodamos a Dios a nuestro estilo de vida. Cambiamos sus principios por lo que a nosotros nos parece que es lo mejor, e inclusive aún como cristianos, como hijos de Dios, proclamamos supuestas verdades que decimos en teoría que tienen fundamento en su palabra, cuando en realidad son contrarias a estas mismas. El pecado ha hecho que el ser humano cambie, la mente cambió, el espíritu del hombre ya no está en sintonía con el espíritu de Dios, las emociones lo dominan, las pasiones lo gobiernan. Y tal es así que el hombre sin la sabiduría de Dios no tiene el discernimiento de entender, de comprender qué es lo bueno y qué es lo malo. Es por ello, mi querido amigo, que necesitamos de Dios. Necesitamos de Jesús en nuestra vida, necesitamos de su palabra, pero necesitamos hacer un estudio serio, una lectura con criterio de su palabra, no condicionada esa lectura, ese estudio por preconceptos adquiridos, como ya lo hemos dicho. Es por ello que aquel que nos formó sabe bien cuál es nuestra gran necesidad. Y después de haber leído y analizado el capítulo 1 del libro de Génesis, esa secuencia de días en la creación, cómo Dios trajo todo a la existencia con el poder de su palabra, Dios dijo y existió. Y después de haber concluido cada una de sus obras, terminando con la maravillosa obra del hombre, varón y mujer, termina Dios con ese séptimo día, un día en el cual se deleita en contemplar sus obras creadas, donde Dios declaró de que todo era bueno en gran manera. Y ahora en el capítulo 2 de Génesis tenemos un relato paralelo a la creación, aunque se enfoca específicamente en un lugar llamado el Huerto de Edén, se enfoca en su criatura más sublime, que es el hombre hecho a su imagen, conforme a su semejanza. Y allí Dios interactúa con el hombre, los complementa entre el varón y la mujer, allí les da propósitos, como asimismo también Dios está presente con ellos. Pero yendo al momento específico de la formación, de la creación del hombre, dice allí en el capítulo 2, verso 7, entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Y aunque este texto bíblico tiene muchas cosas para analizar, yo quisiera que podamos tomar esa acción de Dios, donde dice que Dios formó al hombre. Significa que Dios lo modeló, utilizó sus manos para formar al hombre del polvo de la tierra, de todas sus obras creadas. El hombre es el único que fue formado por las manos de Dios. Y hoy la ciencia corrobora de que elementos en el cuerpo humano se hallan en la tierra, y es por ello que el hombre al morir vuelve a la tierra de la cual fue tomado. Isaías capítulo 64, verso 8, refiriéndose a esta acción de Dios en el principio, dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí el profeta, por un lado, reconoce quién es Dios. Para nosotros, un Padre. Para nosotros, nuestro Hacedor, nuestro Creador, aquel que nos formó. Pero también el profeta reconoce de quién somos nosotros, de dónde procedemos. Somos barro, somos tierra, pero en las manos de Dios llegamos a tener vida. Nosotros somos hijos de Dios. Somos obra de sus manos. Pero tristemente este mundo de pecado ha llevado al hombre, al ser humano, hacia dos polos opuestos. Hacia un extremo vemos a aquellos que están heridos, defraudados, frustrados, no se sienten nada, que la vida para ellos no tiene sentido, no tiene un propósito. Hacia el otro extremo, personas que el orgullo las ha llevado a enaltecerse, a exaltarse, a creerse que por ellos mismos pueden lograr todo. Personas que viven en la vanidad de la vida, en el egoísmo más profundo. Pero tanto unos como los otros con la misma realidad, que en sus vidas no está la presencia de Dios, del Creador, del Padre Celestial. Ese Dios que no solamente pudo formar al hombre en el principio, sino que también hoy puede transformar al ser humano afectado por el pecado. Allí en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, en cierta ocasión le dice Dios al profeta: levántate, verso 2, y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Jeremías obedece, Jeremías va hacia este artesano de la alfarería, y desde el versículo 3 en adelante dice que él lo encuentra trabajando allí en la rueda. Versículo 4 dice: la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Dios a Jeremías y le dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. A través del alfarero Dios le ilustra cuál es la condición del hombre. El alfarero había hecho la vasija, pero la vasija se rompió, se echó a perder. Y el alfarero nuevamente moldea el barro, la arcilla, para formar una nueva vasija, conforme él le pareció mejor. De la misma manera, aquel que nos formó y que a pesar de que el pecado nos ha herido, nos ha roto, no obstante el Señor, si nos ponemos en sus manos de amor y de misericordia, puede formar de nosotros nuevas vasijas para gloria de su nombre. Es por ello, mis amigos de Jesús, que necesitamos en este tiempo reconocer que Dios es nuestro Padre, que Dios puede hacer de nosotros nuevas personas conforme a su imagen. Nos quiere moldear conforme al carácter de Cristo Jesús, aquel que siendo Dios se hizo hombre y llegó a ser nuestro modelo, por el cual Dios quiere transformar a sus hijos a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Y en este momento, mi querido amigo y amiga de Jesús,
Quiero invitarte a que le permitas a Dios que Él te pueda formar y moldear conforme a la imagen de tu amado Salvador. Te dejo un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y Dios mediante. Nos encontramos mañana para seguir compartiendo el libro de Génesis, para compartir palabra de Dios.